Buenos días. Trataré de usar el tiempo para presentarles algunas ideas. El artículo es más amplio, pero presentarles algunas ideas básicas sobre cómo entendemos el tema de la reforma a partir del trabajo que estamos realizando, no solo en Multiversidad o en Cuba, sino el que se viene realizando en varios grupos de trabajo en América Latina también, con un conjunto básico, fundamental, que ya se ha mencionado, es centro para producir la reforma, que es el maestro. Hay algunos elementos que creo debemos tocar. Primero, el contexto. Segundo, cómo entender la tarea de trabajo con los maestros. Tercero, cómo llegan los maestros a acercarse al pensamiento complejo, qué constreñimientos, qué restricciones traen y cómo evitar que esos constreñimientos se conviertan en obstáculos a la labor. Creo que ahí hay uno de los centros fundamentales para el trabajo. Hay una heterogeneidad que, si no la tomamos en cuenta, unos puntos de partida diferentes que, si no los tomamos en cuenta, pues todo el trabajo a favor de la reforma puede venirse abajo. Y querría compartir con ustedes algunas reflexiones sobre las estrategias que hemos venido siguiendo y proponerles una más que ya se ha ensayado en parte, pero creo que tiene muchas posibilidades. En cómo concebir la tarea, creo que no podríamos pensar en una tarea de instrucción. No es instrucción lo que necesitan nuestros maestros. Necesitan un acercamiento al pensamiento complejo, pero necesitan simultáneamente un acercamiento a la investigación, al desarrollo de habilidades de investigación que normalmente no están concebidas para el trabajo del maestro o están concebidas como un añadido al trabajo del maestro y no como trabajo cotidiano del maestro. Y un tercer elemento de la tarea es que deberíamos trabajar para formar comunidad. Si concebimos la tarea de la reforma con respecto a la labor en los maestros, pensando en formar comunidad, en prepararlos para la investigación y en acercarlos al pensamiento complejo, quizás podríamos llegar más rápido, pero hay un conjunto de constreñimientos importantes. La obra de Edgar Morin en América Latina tiene una gigantesca repercusión, y tiene una gigantesca repercusión en los maestros, en primer lugar. Pero esa gigantesca repercusión y esa aceptación de la obra de Morin se hace desde puntos de partida que muchas veces dificultan y hasta pueden llegar a impedir que se comprenda y se pueda trabajar por la reforma de parte de los maestros. Yo quisiera hacer el énfasis en lo que son constreñimientos. No quiere decir que el panorama sea negativo, pero si no trabajamos con esos constreñimientos, sencillamente no podríamos lograr los resultados. Nosotros estamos viviendo en países con notables diferencias de normas, de instituciones, de ciudades, regiones. Eso cuenta. Tenemos políticas educativas altamente dependientes de entidades externas e internacionales. No es solo un proceso de internacionalización, es dependencia de las políticas nacionales con respecto a organismos internacionales que están desconectados de las realidades comunitarias de vida. A eso hay que prestarle atención. Tenemos fuertes tendencias globales que promueven hoy una racionalidad estrecha en el sector educativo. Eso se promueve entre docentes, entre estudiantes y entre familias. Muchas veces lo que la familia quiere es precisamente que su hijo reciba una instrucción racionalizada de la manera más estrecha posible. Por tanto, esos factores tenemos que tomarlos en consideración porque conspiran todo el tiempo contra el trabajo que podamos realizar a favor de un pensamiento complejo y de una reforma educativa. Tenemos la oleada bien reconocida y ampliamente criticada por Morin de sumisión creciente al mercado. Tenemos la banalización de la política social y de la vida social y de la política. Y sin esos son elementos todos que están de un lado como constreñimientos, si no los atendemos, se convertirán en obstáculos insuperables. Por eso, mi atención en estos aspectos. Si los trabajamos, no serán obstáculos, son restricciones con las cuales podemos movernos y podemos hacer la tarea.
Por eso el gran interés que tiene la obra de Morán y la aceptación entre los maestros puede entonces potenciarse con el trabajo que realicemos. Hay muchos constreñimientos, no los voy a mencionar todos, pero podría mencionar al menos 7 que son muy importantes. Por lo general, el maestro llega creyendo que conoce la obra de Edgar Morán cuando ha leído quizás los 7 saberes. Eso es un gravísimo problema, porque no se pueden entender los 7 saberes si no se ha trabajado la obra anterior de Morán. Por tanto, hay que trabajar en esa dirección de profundidad. Hay la persistencia de un enfoque muy estrecho de acercamiento al pensamiento complejo como si bastara con muy pocas lecturas e incluso con lecturas sesgadas. A veces no se ha leído a Morán, sino se ha leído a personas que hemos trabajado con la obra de Morán, que al final somos intérpretes de alguna manera, somos divulgadores de alguna manera, pero no se ha leído siquiera a Morán. Hay desviaciones anticientíficas. Muchas veces hablar de pensamiento complejo, hablar de transdisciplina, significa pensar que todo vale, que puede ser lo mismo un misticismo, una religión, puede ser un punto de vista de cualquier naturaleza el que puede incluirse en determinado tipo de diálogo. Estas son cuestiones que gravitan sobre los maestros. Hay fracasos fundamentales de los estudios previos, porque hay estudios de formación de maestros que conducen a un maestro de asignatura, a un maestro que sea capaz de repetir, no que sea capaz de crear. Hay fracasos de estudios previos que están relacionados con tendencias actuales del mundo de la informatización, donde, por ejemplo, se están promoviendo prácticas muy negativas como la del plagio, o como la del copia y pega de manera indiscriminada, y a veces se encuentra el maestro que ha copiado y pegado y que no es capaz de reflexionar sobre el problema ético en el cual está incurriendo. Esas son realidades con las cuales tenemos que trabajar, y hay una que creo que es muy importante, que es la falta de contextualización del pensamiento complejo con otras expresiones del pensamiento contemporáneo. Esto no quiere decir que no se haya hecho nada, se ha hecho muchísimo por muchos colectivos que están hoy aquí representados, la mayoría de ellos. Por ejemplo, la idea del diálogo con las ciencias de la complejidad y la distinción que ha hecho Morán entre complejidad restringida y generalizada es una buena estrategia de trabajo con los maestros. La atención a contextualizar y a buscar conocimiento pertinente es una buena estrategia que se ha utilizado mucho. Cavar en las bases culturales también es una estrategia importante que se ha venido utilizando y ha dado muy buenos resultados. De alguna manera, también ha sido una buena estrategia trabajar en la selección de los estudiantes. Pero aquí hay un gran riesgo, porque no se puede hacer la reforma educativa sobre la base de una élite de personas muy bien preparadas. Hay que trabajar con todos. Por tanto, por muchas restricciones que haya, por muchos constreñimientos que haya, necesitamos trabajar con todos esos maestros para que la reforma sea posible. No podemos esperar a que tengamos un grupo de elegidos que conozcamos el pensamiento complejo, porque no vamos a estar en todas las escuelas y perdería la pertinencia el pensamiento complejo. Yo quiero finalmente llamar la atención sobre una estrategia que se ha utilizado poco o se ha utilizado parcialmente, y que creo que es muy prometedora. El pensamiento complejo no está solo en la educación en América Latina. Hay otras teorías educativas que comparten con el pensamiento complejo los ideales de racionalidad no clásicos, bases epistemológicas comunes, y que hoy tienen una difusión en América Latina. Por tanto, una muy buena estrategia sería dialogar con esas otras teorías. Una ya ha sido aquí mencionada, que es la pedagogía crítica de Paulo Freire. Me podría detener en bases epistemológicas, por lo menos hay 7 muy importantes de comunidad con el pensamiento complejo, pero creo que no hay tiempo para ese nivel de detalle. Y la otra es la bioética global del oncólogo norteamericano Van Rensselaer Potter, que no es la bioética biomédica reconocida o conocida habitualmente en nuestros medios. Son concepciones no clásicas, teorías no clásicas, y con las teorías no clásicas se puede dialogar porque son aliados potenciales para trabajar un pensamiento complejo.
De hecho, hay aquí también un elemento de política. Si sumamos todos los educadores que en América Latina están influidos por Morán, por la bioética global y por Freire, tenemos la mayoría absoluta de los educadores de América Latina. Por tanto, ese es un elemento también estratégico para la formación de una comunidad. Finalmente, yo haría 3 conclusiones. La primera, necesitamos hacer el pensamiento complejo accesible, necesitamos formar en la investigación y necesitamos formar comunidad. Esa es la primera conclusión. Segunda, tenemos que ser conscientes de las limitaciones para que no se conviertan en obstáculos. Y tercera, el diálogo con otras teorías que se basan en los ideales no clásicos es fundamental para que la reforma avance. Muchas gracias. Je vais tenter de respecter le temps imparti. J'avais pas mal de choses à vous proposer, mais bon, je vais être plus bref. Je vais vous exposer des idées de pratique pour montrer que la manière dont on entend la pensée complexe à Cuba commence à prendre forme avec bien évidemment les enseignants au centre pour produire ce changement de paradigme. Il faut tout d'abord, je pense, il est très important de comprendre le contexte, dans tous les cas, pour transmettre cette pensée complexe et être conscient également des contraintes qu'ont les professeurs vis-à-vis de la pensée complexe pour éviter qu'ils se heurtent à ce concept. Mais à partir du moment où je pense que l'hétérogénéité est essentielle pour produire ce changement de paradigme déjà. Et je pourrais peut-être vous exposer quelques exemples de stratégies qui ont fonctionné à Cuba, dans mon pays. Donc, par exemple, tout d'abord, j'aimerais dire que les professeurs n'ont pas forcément besoin d'être instruits, parce que bon, je pense que ce terme peut être négatif, mais plutôt se familiariser avec les avantages, les bienfaits de la pensée complexe. Il faut également créer une communauté parmi les enseignants pour les préparer à faire des recherches plus poussées sur la pensée d'Edgar Morin. J'aimerais vous dire également que dans mon pays, à Cuba, la pensée d'Edgar Morin a une portée très importante parmi les enseignants. Mais parfois, elle est mal comprise et se transforme vite en contrainte. Nous sommes tous, nous appartenons ou nous vivons dans des pays qui ont des législations très différentes. Cela n'est pas anodin non plus. Et nos politiques éducatives, parfois, sont dépendantes d'autres organismes internationaux, déconnectés de la réalité locale de nos pays. Un autre problème, une autre problématique que je soulèverais, c'est le fait que aussi bien les professeurs que les familles que les élèves sont très souvent demandeurs d'un enseignement très rationalisé justement. Donc cela représente des obstacles à la mise en application de la réforme éducative à travers la pensée complexe. D'autres problèmes que nous rencontrons dans notre pays et dans d'autres aussi, c'est la banalisation de la vie sociale et de la politique. Donc je pense qu'il faut vraiment rester alerte et veiller à tout cela. Si nous voulons mettre en place cette nouvelle idée de l'enseignement. Des contraintes auxquelles nous nous heurtons dans notre pays, par exemple, les professeurs souvent croient connaître très bien l'œuvre de M. Morin en lisant uniquement l'essai de savoir. Donc ça pose bien évidemment un problème. L'approche de la pensée complexe en utilisant l'œuvre commentée sans réellement lire les différents écrits de M. Morin, c'est un autre problème. Et
l'idée que la transdisciplinarité, dans cette idée de transdisciplinarité, tout est possible, toute proposition est bienvenue et sera accueillie. Il y a un échec aussi sur le fait que la tendance actuelle à l'informatisation fait que beaucoup d'enseignants, malheureusement, tombent dans le piège du copier-coller sur Wikipédia, etc., et utilisent cela pour explorer ou pour mieux connaître la pensée d'Edgar Morin, et sont incapables donc de réfléchir sur le problème éthique que cela pose, que ces pratiques posent. Souvent, il existe également un manque de contexte, de contextualisation de la pensée complexe. Et je pense qu'il faut travailler sur la complexité restreinte et générale comme stratégie pour mettre en application ce nouveau paradigme. Il ne faut pas perdre de vue non plus les aspects culturels, car ils sont essentiels. Et je pense qu'il faudrait éviter de faire une sélection des professeurs connaisseurs de l'œuvre d'Edgar Morin, parce qu'on tomberait très vite dans la création d'une élite enseignante. Quelques stratégies à Cuba. La pensée complexe n'est pas seule à Cuba, il existe, ni ailleurs d'ailleurs, il existe d'autres théories éducatives qui partagent les mêmes bases épistémologiques que la pensée complexe. Et donc je pense qu'il faudrait établir un dialogue avec ces autres initiatives ou théories éducatives. Je pense par exemple à la pédagogie critique de M. Ray ou encore à le postulat non classique d'un auteur américain concernant la bioéthique globale. Donc ces théories non classiques sont les alliés de la pensée complexe. Du point de vue politique à Cuba, la pensée de M. Morin est assez répandue, donc cela pourrait être un atout pour sa mise en place. Et pour résumer, en conclusion, je vais reprendre en quelques phrases ce que j'ai déjà mentionné. Il faut tout d'abord rendre accessible la pensée complexe, former les enseignants à la recherche, former le corps enseignant correctement, être conscient des contraintes dont je parlais tout à l'heure et établir un véritable dialogue avec ces nouvelles théories éducatives. Merci beaucoup.